sursum corda. Sursum corda, levantemos el corazón. Conversación con Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, transmitida por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Amigos que escuchan en Radio María, o después lo van siguiendo en otro momento, en este Sursum corda, levantemos el corazón. Habemus ad Dominum, lo tenemos en lo alto junto al Señor. ¿Y para qué? Demos gracias, ofrezcamos la acción de gracias al Señor, es justo y necesario. La vez pasada hablamos de que somos un pueblo consagrado a Dios. Le pertenecemos, somos de Él y para Él. Ese es ser de Él porque Él nos ha tomado y porque Él nos da la gracia de entregarnos a Él. También se llama con frecuencia en la Escritura ser santificados, que no es en primer lugar, que es un santito, que es bueno. También pide, por supuesto, la vida moral y la bondad. Pero santo es Dios, 3 veces santo, es separado, nos ha separado para sí, y eso se vuelve, se expresa en vivir ofrecidos, recibiendo el don de Dios y ofrecidos a Dios. Esa es la alianza de que también ya hablamos. Y por eso el centro de esa vida de pueblo que pertenece a Dios, pueblo que sirve a Dios, y toda nuestra vida, cada cosa tenemos que preguntarnos, ¿esto lo hago para el servicio de Dios? Y es porque es la voluntad de Dios. Pequeño o grande la cosa. Ahí estamos perteneciendo a Él. Tiene como su centro el culto, los actos cultuales. Si toda la vida tiene que ser ofrenda, o sea, un acto de culto, de ofrenda. Culto es lo que se ofrece a Dios. Sobre todo en común, pero también cada uno tiene que participar en ella, en común. Por eso todos los pueblos han tenido sus actos cultuales. Nosotros ahora, como nos hemos vuelto una república forzadamente secularizada y laicista, no laica en cuanto a respeto, sino laicista, tenemos un culto que se llama un culto civil. Fíjense que en todos lados ponemos una estatua de Artigas, en las comisarías, en las escuelas o cuadros. Bueno, Artigas es un héroe, pero es un muerto. Y está la bandera, están los cantos y los saludos. No digo que eso esté mal. Digo que es una religión civil con un culto civil que en parte quiere suplir el culto a Dios. Podría estar bien si no fuera el máximo que da la República y que además no solamente, sino que ocultara como privados todo el culto al Dios verdadero, al Dios sumo, que está por encima de la República, que está por encima de la raza. En el fondo, esto es volver atrás a las religiones tribales, en las cuales por eso adoraban un animal, otro, porque simbolizaba la tribu. Y esto es más o menos así. Un culto tribal más primitivo, por cierto, que en el Dios vivo, en el Dios verdadero, en el Dios razonable, en el Dios creador, en el Dios providente y mucho más en el Dios que se ha revelado en Jesucristo el Señor y nos ha revelado el Padre y su providencia, su voluntad, su designio de amor. Por eso tenemos que el culto en la iglesia es la liturgia, llamamos así. La liturgia, que es la acción común de la iglesia que hace el culto a Dios. Y si ahondamos más, no lo inventa la iglesia. Y si bien lo hacemos nosotros, no proviene de nosotros ni somos solos nosotros. El culto católico es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Cristo nos ha traído el verdadero culto al Padre. Él lo ha traído, Él lo ha realizado en su vida, en su oración y definitivamente en la ofrenda de la cruz, y el resucitado, entrado en los cielos, lo ofrece con los ángeles y los arcángeles, y Él une consigo a la iglesia en su culto al Padre. Pero eso es culto público, o sea, el pueblo de Dios es el que celebra la liturgia. Y conviene que,
vamos a poner un poquito en común, el que es ¿qué compone este culto? Te estoy hablando, ya digo, del culto de la vida, los actos cultuales, digamos, específicos, que ejerce Jesucristo y que une consigo a la iglesia, que nos santifican, el perdón, nos santifican, pero sobre todo nos unen a la ofrenda de Cristo. ¿Cuál es el fin de Jesucristo? Sí, es salvarnos, sí, pero el fin es glorificar al Padre. Yo te glorifico, Padre. Dar gloria a Dios. Adorar a Dios. Fíjese que es lo que decimos con muchas palabras, y otras parecidas, en el Gloria de la Misa. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, te ofrecemos la acción de gracias. También digo, hay otros términos como te santificamos, santificar el nombre de Dios, siempre es que el fin sea Dios mismo y todo sea para sí. ¿Y para qué si uno no necesita nada? Y no necesita nada. Pero el bien, la verdad nuestra, es entregarnos a que Dios sea Dios y reconocerlo y ser agradecidos y estar contentos con Dios y que Dios se contente. Por eso tantas veces pide, sobre todo por el canon de la misa, pide, ¿no?, que sea agradable a Dios. Y Dios se complace en Jesucristo y quiere complacerse en nosotros. La liturgia forma parte de los sacramentos, no voy a entrar en ello, la misa y la liturgia de las horas, el oficio divino. Voy a hacer compartir una experiencia que creo que es rica. Hace unos días estuve en una parroquia, fue muy bien recibido. Que yo tengo un grupito, ya lo he dicho otra vez, se llama Sursum Corda, como se llama este programa. Sursum Corda, arriba, en lo alto, el corazón, como decía San Pablo el domingo pasado. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de lo alto, de arriba, sursum queriti, gusten las cosas de arriba, saboreen. Hay un sabor de las cosas de Dios que se aprende con la gracia de Dios y también con el ejercicio, sobre todo cuando el culto está bien celebrado, cuando el culto está en lo alto y es para Dios. Bien, fui invitado a una parroquia y teníamos varios actos, porque, repito, el culto no es solo la misa, también es lo que se llama liturgia de las horas o oficio divino. En Radio María tienen algunas de ellas, ¿no? El centro de la liturgia de las horas son laudes matutinas y vísperas, la oración vespertina de la tarde. Una palabra sobre el oficio divino, sobre la liturgia de las horas. Es verdadero culto público de la Iglesia, por eso es distinto de todas las oraciones, incluido el Santo Rosario, que es una gran piedad, que además está inspirado en textos bíblicos, Padre Nuestro y la Ave María, que medita los misterios de Cristo, que la Iglesia recomienda ampliamente, y es una buena meditación, tanto personal como comunitaria, y bueno, además tiene esa repetición que hace ahondar, en fin, no voy a hablar de todas las bellezas del Rosario, pero no es liturgia, es culto privado, o si quieres semi-privado para decir, porque la Iglesia lo recomienda, lo hacemos aún en la Iglesia, prepara y de el culto propiamente, de la liturgia propiamente dicha, que es siempre de la Iglesia y es oficial. Hay que hacerlo según el rito, justamente. El rito es para eso. No es podemos hacer un gran encuentro y cantamos, y está muy bien, y debe hacerse, pero es distinto. Hacemos un retiro una semana y está muy bien, pero el acto cultural propiamente litúrgico, o sea, en el cual el sujeto es la Iglesia y nosotros en ella, y no nosotros como parte de la Iglesia, es la liturgia, la sagrada liturgia, el culto, el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo que asocia, une consigo a su esposo a la Iglesia para ejercer el culto público al Padre. Estoy hablando, repitiendo texto del Concilio Vaticano II. Bien, es una palabra, después vamos a la misa, de la liturgia de las horas, o también llamado oficio divino, pues es un oficio,
Los oficios es una acción que llena el tiempo con la oración de la iglesia y que tiene sus dos momentos como fundamentales, en laudes, la oración, la alabanza matutina, y en vísperas, la alabanza vespertina. De verdad, estamos muy lejos de que esto sea lo común de la oración del cristiano y de las comunidades cristianas. Lo deseable sería que las parroquias no solamente tuvieran la misa, sino que tuvieran laudes y vísperas, o al menos una de estas horas. En fin, ahí hay mucho para crecer, y eso lo pueden hacer y lo deben hacer los laicos. Claro que también los sacerdotes, y acá estamos en gran déficit. Bueno, en esa comunidad a la que fui invitado, que fuimos invitados a Sursum Corda, teníamos a determinada hora la misa y bastante rato antes, porque tenían rosario, teníamos las vísperas, que había un grupito muy interesante y bueno, y muy agradable, y yo muy contento de que hubiera, con ese esfuerzo, hubieran venido un grupo. Y entonces pregunté si sabían lo que era la liturgia de las horas o el oficio divino, y casi todos no lo conocían. No lo señalo a ellos, eran gente de iglesia. Muestro un déficit de la iglesia, un discipulado, un aprendizaje mínimo, porque eso es la iglesia. Si la iglesia es el pueblo consagrado a Dios, lo hacen todas sus obras, en la vida, en la santificación de sus hijos, en lo que cada uno haga para llevar el evangelio, en toda la caridad, etcétera, el cumplimiento de los deberes, todo eso. Pero el centro de ella y lo que la significa, donde más se ve la iglesia, es precisamente en la Sagrada Liturgia, en el culto divino. Ni sabían. Pues no lo hago como una quita, lo hago como un llamado para los que no saben, busquen. Y a los que saben, bueno, ahonden y lo comuniquen. Todo normal. Tenemos que reunirnos, bueno, vamos a rezar la hora correspondiente, ese momento. Eso tiene que ser, claro, que tener y encontrar se encuentra por. Bueno, y después pregunté, bueno, ¿y qué? Eran laudes y vísperas. Si sabían que eran las vísperas, si alguna vez habían participado en vísperas. Nunca. Y era gente grande y de años de iglesia. Eso muestra, lo digo no para criticar, sino al contrario, para llamar. Es nuestra oración común. Tendría que ser lo habitual. A veces no podríamos, por supuesto, restar a la tarde, a la hora de la tarde, a las 7, a las 8, sobre el trabajo, uno vuelve, el rezar y cantar las vísperas, porque además están hechas para ser cantadas y todos podemos cantar. Bueno, tal es así como eran nuestros mayores. Usted sabe que víspera viene de vespertino. Vespertino es lo de la tarde, matutino es la mañana, vespertino es la tarde. Pero en castellano también víspera significa el día anterior, las vísperas. ¿Y por qué significa eso? Porque durante siglos, siempre, que celebraba mucho más fiestas que nosotros, todos, la Anunciación, San Pedro y San Pablo, San José, la Ascensión, Corpus Christi, muchas más, siempre el día anterior a la tarde empieza la fiesta. Se cantan las vísperas del día siguiente. También el domingo. El sábado de tarde, las vísperas, la oración de la tarde, ya no es del sábado. Son primeras vísperas de domingo. Bueno, así que, bueno, la víspera es hermosísimo. El que se acostumbra a vivir, a rezar vísperas, va a tener siempre un sentido de la alabanza a Dios, porque la educación para el culto viene por el oficio divino. Más aunque la misa es el máximo, pero no siempre se educa más por el máximo. También esto que es puramente alabanza a Dios. Bueno, con ese grupo, después de aplicación, un poquito la parte práctica, cómo venía el himno, cómo venían los salmos. Bueno, cantamos todas las vísperas, todas, del principio hasta el final. Bastaban dos, o sea, basta uno. Uno es que a veces se hacía dos coros, bueno, yo hacía un coro y el otro apoyaba el otro coro. Normal, porque el canto más litúrgico es muy simple. Alabad al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Ven que es un canto muy simple y además casi ni es canto, simplemente, pero es adoración. Ya con eso sabemos que estamos en el culto, estamos ante Dios, estamos perdiendo el tiempo en Él para eso, alabar al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia. Bueno, lo recomiendo. Y luego, a su momento, tuvimos la misa solemne. O sea, la misa no es solo un precepto que hay que cumplir. La misa, por supuesto, que nos santifica, pero la misa, la forma, eso lo dice el concilio, la forma más noble de celebrar la liturgia, más noble, la que expresa más. Pero tiene que ser, no es para extraterrestres, tiene que ser los comunes los domingos, al menos, y ni que hablar de la fiesta. Es el rito solemne. ¿En qué consiste propiamente el rito solemne? Porque la estructura de la misa es la misma, son las lecturas, son las plegarias, etc., ¿no? La plegaria eucarística. El rito solemne consiste en dos cosas. Una, en tener cierto número de ministros, de servidores, para poder hacer, porque teníamos un corda, tiene sus ministros, y entonces había cruz procesional, los cirios, las velas que lo acompañan, el incensario, como yo soy obispo, los que ayudaban para la mita y el báculo, y todo eso que hace a que la celebración sea pausada, cada uno tenga su parte, etc. Pero, o sea, una parte es esa. La otra parte es el canto. La misa solemne requiere que todo sea cantado. Todo, sí, todo. Cantamos las lecturas, se cantó el Evangelio, se cantaron las plegarias. Y por supuesto, se cantó con alguna forma característica el introito, el ofertorio, a la comunión y el ordinario de la misa. Ya lo voy a explicar más. Gloria, credo, santo, cordero, todo cantado. ¿Sí? No hubo nada que no fuera cantado. Y uno dice, ¿por qué? Eso está, es una expresión brevísima, ¿no? Está en la naturaleza humana. Si ustedes se fijan, es lo común, todas las religiones, todas, es un problema que tenemos ahora los católicos latinos, verdaderamente, el todo. Si yo, la mami, ta, ustedes creen que estoy rezando, ¿no? Pero no es una canción, no tiene un ritmo que atrae, es una especie de modo. Bueno, así se cantan las oraciones, las lecturas, todo. Y después, digo, está el canto propio, ya digo, del Gloria, Credo, Santos y Años, y también el más propio que lo hacía el cantor, la escuela, la escuela. Bueno, lo explico porque muchos no han tenido la experiencia, lo cual es un problema de los laicos. Pero en fin, ¿hacia dónde hay que apuntar? Que es posible. Y en esa parroquia está, nosotros llevamos, ya digo, también la hoja con los cantos, pero eso, no lo que estamos acostumbrados, un cantito de entrada, aquí venimos. No. El canto de entrada es un texto bíblico con el tipo de música propiamente sacra. Entonces yo invito a querer conocer e integrarse, no todos tendrán los medios, en el culto litúrgico. Se puede, en el culto solemne se puede. Pueden los sacerdotes, pueden, por supuesto, estamos a disposición si algún grupo quiere aprender o quiere iniciarse en ello, ¿no? Y también, pero es una conversación, eso es lo que pedía el concilio, lo que no se realizó. Cuando hablan de la participación de los fieles en la misa, no es que suba uno u otro ahí a hacer una cosa, no es tampoco que haya guía, no es eso. Dice dos cosas. Uno, la participación interna, que es que a través del rito y de las palabras, ore, entregue el corazón del culto interior unido a Cristo y a la Iglesia. Pero lo otro es también, justamente se participa por el rito celebrado y sobre todo solemnemente celebrado, escuchando, bien, dejándose llevar y entrando en el misterio, porque es Cristo el que se ofrece y el que nos da el Espíritu para ofrecernos con Él. Bueno, al menos dejo la inquietud y el llamado, y según los distintos que me oigan, y vuelvo a proponer, nosotros hacemos 3 veces al mes, mi liturgia solemne, se puede, yo no quiero sacar, digo, la gente en ninguna parroquia no va a encontrar el servicio de, pero
al menos para iniciarse. Y tener también, bueno, un poco de mayor entrega. Si dura un poquito más, pero dura menos que una película y menos que un partido de fútbol. Así que no son que nos pasemos 5 horas. Nosotros hacemos los primeros sábados en la iglesia de la Aguada a las 6 de la tarde. Primeros sábados, 18 horas, iglesia de la Aguada, misa, un rito solemne. El que tiene mayor voluntad, a las 5, una hora antes, cantamos las vísperas y después se reza el rosario. Los terceros sábados, en la iglesia de los Vascos, en la calle Julio Herrera, entre Colón y Mercedes, ahí a las 5:30, un poquito antes, 5:30, cantamos la misa en canto gregoriano. Esto no solamente es solemne, sino que además toma la música, el canto propio del rito romano, que es el canto gregoriano, para las partes, para el ordinario de la misa y para el introito, eso, el canto gregoriano, y son cantadas en castellano las lecturas y oraciones. Y para quien quiere más, una hora antes, 16:30, cantamos las vísperas y a las 5, en lo posible, damos los textos, porque están en latín con la traducción, para irse preparando un poco y algo explicamos. Y por último, los últimos domingos de mes, a las 17:30, en el santuario del Señor resucitado en Tres Cruces, cantamos misa también en rito solemne, y ahí media hora antes, a las 17, cantamos las vísperas. Así que repito, primeros sábados, entero, a las 17 es las vísperas, 17:30 el rosario, y 18 horas la misa en rito solemne en la Basílica de Nuestra Señora del Carmen de la Aguada, en la Avenida Libertador. Los terceros sábados, a las 16:30 cantamos vísperas, a las 17 nos preparamos y vemos los textos, y a las 17:30 la misa Solemnis in canto gregoriano, en la iglesia de San Miguel Garicoy, Santa Inmaculada Concepción de los Vascos, en Julio Herrera, entre Colón y Mercedes. Y los últimos domingos de mes, en la iglesia del Señor Resucitado, el santuario, en Tres Cruces, a las 17 las vísperas, y 17:30 la misa solemne. Que el Señor nos infunda el Espíritu Santo para poder entregarnos al culto con todo el corazón y dejarnos educar por el culto de la iglesia y pertenecer a él, que ese es el rito y sobre todo el rito solemne. Dios sea bendito. Sursum corda. El corazón en lo alto para alabar a Dios. La conversación Sursum corda, levantemos el corazón, seguida del grano de mostaza, por Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, se transmite por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Que el Señor los bendiga y el corazón de Jesús los atraiga hacia Él.